Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de algo diferente. Vamos a hablar de un cómic que más que un cómic es una historia ilustrada, La Rusia de Putin, el ascenso de un dictador, de Darrell Cunningham. Es un libro que ya tiene su tiempo, pero que ha vuelto a estar de actualidad dado la invasión de Ucrania por parte de la Rusia de Putin. Y aquí se desgranan parte de la biografía y la historia de este personaje, una forma de intentar entender por qué es como es y lo que le llevó a convertirse en el zar, el nuevo zar de Rusia. En cuanto al cómic en sí, está editado por Actiberri. Esto se editó hace ya tiempo, en el 2022, hace un par de añitos, justo antes de la invasión de Ucrania. Así que digamos que esto acaba justo antes de la invasión per se. Es tapa blanda, tamaño reducido, para que os hagáis una idea, fijaos, es tan ancho prácticamente como un cómic estándar, pero bastante más corto. Tapa blanda, ya digo, y tiene información sobre el autor, sus obras y, bueno, recomendaciones de medios, no solo de cómic, sino también de Forbes, de Nation. Bueno, en cuanto al cómic en sí, ya veis que no es cómic en el sentido, no hay narrativa. Hay viñetas en las que expresan lo que el autor en palabras está contando. Se lee muy rápido y da mucha información, muy ágil, digamos. El hecho de que si un libro como este hubiera sido todo letras, pues sería un volumen bastante grueso, bastante pesado de leer, pero las viñetas, los dibujos dan mucha información y ayuda a que la historia se lea de forma muy ágil. Y esto empieza pues desde el origen de Putin, que Putin siempre me ha interesado porque es alguien que es idolatrado tanto por la, vamos a llamarlo extrema derecha o extrema izquierda, por los dos polos. La derecha lo considera, bueno, alguien que lucha contra el globalismo, que lucha contra la secularización de Occidente, los valores tradicionales, bla, bla, bla. Y la izquierda, pues como se enfrenta a Estados Unidos, pues lo ve como una especie de muro, de dique de contención ante el imperialismo. Tanto unos como otros, pues simplemente ponen al servicio o en la persona de este sus propias obsesiones, porque si rascas un poco no tiene sentido que alguien de izquierda apoye a Putin, un autócrata que ha convertido su país en una dictadura de facto, que persigue a las minorías, que se dictan leyes xenófobas y homófobas en su país. Bueno, el movimiento LGTBI está proscrito, que tiene a, bueno, cada día aparece en las noticias alguien, un, un oponente político o un opositor que misteriosamente muere envenenado por polonio o por cualquier otra forma extraña de un accidente extraño. En fin, no se puede ser de izquierda y apoyar a este tío si se es coherente. Y desde el punto de vista de la derecha, pues sí, que es alguien que se opone a la globalización, que se pone, pero a la misma vez es alguien que está financiando los movimientos separatistas e independentistas en todos los países, intentando romper este país y muchos otros, intrometiéndose dentro de los asuntos nacionales y, en fin, es alguien que ha conseguido aunar a los extremos y que lo tienen idealizado o lo tienen como un paladín cuando realmente solo sirve a él y a sus intereses y al de su país. Y eso es importante para entender a la persona y al personaje. El cómic nos empieza contando los orígenes de Putin, alguien que si tratas de entenderlo como un político, no va a funcionar, porque este hombre no es un político, hay que entenderlo. Este hombre desde pequeño quería ser agente del KGB. El KGB, el Servicio Secreto Soviético, que todos hemos, bueno, visto en las películas y que lo consiguió. Y un hombre con una ideología muy fuerte, no exactamente comunista, sino de amor a su patria, la Rodina, la Sagrada Madre Rusia, y que estaba en primera fila, estaba
desplazado como agente en Alemania cuando el muro cayó. Y el mundo, su mundo, cayó ante él. El mundo por el que había trabajado, el mundo por el que se había sacrificado, el mundo, pues el muro cayó, el comunismo cayó y, en palabras de la Viuda Negra, escrita por Mac Miller, de una superpotencia pasó a ser un país de putas y gángsters. Y eso es lo que pasó. Y eso lo vio él en primera persona y vio la humillación que supuso perder la Guerra Fría, ver su país desmantelado, empobrecido, después con líderes débiles, el caso que Yeltsin, alcohólico, un alcohólico que dirigía una potencia nuclear y que vendió el país a partes, dando lugar a esos grandes señores de la guerra sin guerra, esos señores industriales que se hicieron a precio de saldo con las grandes fábricas, con las grandes energéticas, con los grandes yacimientos de la Unión Soviética y que convirtieron su país en eso, en el salvaje oeste durante mucho tiempo, hasta que él llegó al poder. Nos cuentan aquí cómo fue su ascenso al poder, cómo pasó de ser un estudiante a agente de la KGB, pero según él un simple burócrata, cómo volvió y empezó a tener contactos políticos muy tibios, ayudando al alcalde y tal, y poco a poco su ascenso. Y a pesar de que los avisos de diferentes que lo trataron, de cómo sus rivales fueron misteriosamente muertos en accidentes o no tan accidentes, su ascenso al poder y cómo se mantuvo, cómo es lo que decía, no se puede uno ser de izquierda y defender a este hombre porque él sobre el papel no ha hecho nada ilegal. En la Unión Soviética se dice que un presidente solo puede tener 2 mandatos y él tuvo 2 mandatos y acto seguido se pasó a ser primer ministro, pero antes de eso firmó unas leyes para que todo el poder pasara del presidente al primer ministro. Así que él siguió de primer ministro hasta que volvió luego a ser. Sobre el papel es un respeto escrupuloso a la ley, pero en la práctica ha convertido a Rusia pues en una autarquía, en una dictadura. Este hombre creo que acaba de cambiar la ley de nuevo, la Constitución, para poder seguir gobernando. Va a seguir gobernando hasta los 80 años, si no pasa algo antes, si no tiene un accidente. Y bueno, aquí nos cuentan la parte primera del cómic, libro, es la más interesante porque es la más desconocida. Todos conocemos ya la historia de Putin cuando llegó al poder, cuando estaba en el poder, pero cómo llegó y cómo se fue primero afianzando con la ayuda de esos grandes empresarios que dominaban Rusia y cómo los fue poco a poco eliminando y cómo, a pesar de sus chapuzas, de ese submarino, el Kursk, ¿alguien se acuerda? A principios de este siglo, en el 2000, un submarino que era el orgullo de la flota, bla, bla, pues se hundió con toda la tripulación y mientras el país estaba en vilo, pues él estaba haciendo esquí acuático en su dacha. A pesar de eso, consiguió sobrevivir porque el pueblo ruso en Rusia no ha tenido, igual que China, un solo día de democracia en toda su historia. Los rusos pasaron de los zares a Putin, con ese interregno de Yeltsin, que fue una ciudad sin ley, que fue un país sin ley. Igual que China pasó de los emperadores a la dictadura del Partido Comunista, que más o menos prácticamente es lo mismo. El pueblo estaba acostumbrado a líderes fuertes y cuando había problemas serios, como cuando asaltaron ese teatro con rehenes los islamistas chechenos, pues mandó a las fuerzas especiales y acabó con ellos. También acabó con 100 y pico de rehenes. Detalle. Lo importante es que hizo el trabajo. Y esto es lo que nos está contando, como su historia, paso a paso. También empieza a meternos los problemas con Ucrania, con Yushchenko, que también misteriosamente tuvo un accidente con polonio que lo dejó, bueno. Es un libro muy interesante si te gusta, si te interesa el personaje o si te gusta la geopolítica, porque hay muchas cosas que lo conocerás por haber visto en televisión, pero aquí hay entrevistas o más bien declaraciones de los protagonistas y cómo se repite un patrón siempre que alguien se enfrente a él, pues rápidamente hay una enfermedad, y él siempre queda
impune. Por encima de todas esas cosas no se puede probar nada, ¿no? La última parte del libro pues habla ya directamente de su influencia en los asuntos de otros países, su desestabilización de Occidente, incluyendo las elecciones americanas, del servidismo de Trump. Aquí lo tenemos, que parece que Putin tiene algo con él o sobre él. Bueno, la última parte, al ser más conocida, baja un poco el interés, pero aún así merece la pena. Muy interesante, cualquiera que le interese Putin y que conozca poco, pues esto es perfecto. Y al que le conozca, pues aún así hay detalles, hay declaraciones, el autor se ha molestado en hacer los deberes y queda una imagen global bastante completa. Eso sí, el dibujo ya veis, un dibujo más que justito. A este hombre no le van a dar ningún premio de dibujo, ni de narrativa, ni de nada, pero sirve a la función que tiene en este libro. Nada más, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.